Hemos llegado al final de nuestro estudio de esta semana. Esta semana estuvimos aprendiendo sobre el tema por las malas, porque lamentablemente a los seres humanos parece que solamente nos gustan las cosas por las malas. No aprendemos las lecciones cuando Dios nos da tantas oportunidades y a veces Dios tiene que permitir que cosechemos lo que hemos sembrado. Sin embargo, siempre podemos contemplar la maravillosa gracia de Dios actuando incluso en medio de estas circunstancias negativas que nos pueden rodear. Así que hoy, pastor, para hacer un breve resumen, creo que nos vamos a centrar en un tema que el día de ayer ya comentábamos, pero que es relevante para nuestro tiempo porque definitivamente está permeando a la sociedad más de lo que nos imaginamos. Pero para hacer este breve resumen este día viernes, queremos invitarle a que nos acompañe en oración. Nuestro Dios, tú nos has dado luz en tu palabra y necesitamos que tu Espíritu Santo nos acompañe para poder dilucidar lo que está sucediendo en el mundo, no para alarmarnos, sino para mantenernos aferrados a tu mano, porque tomados de tu mano no tenemos nada que temer a lo demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Dani, esta semana estuvimos hablando un poco de historia, pero ya el día de ayer que abordamos el tema del paganismo que introdujo Acaz en el pueblo de Judá, hablamos sobre el espiritismo, y yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la gente que muere? Porque el punto central del espiritismo es que se aferran al hecho de que se puede comunicar con los muertos, pero ¿es eso posible? ¿Podemos hablar con nuestros seres queridos que han muerto? Creo que es una pregunta muy relevante, hermano Gerson, especialmente hay países donde incluso hacen fiesta, hacen culto a la muerte, aunque parezca eso contradictorio. Y aquí en El Salvador tenemos restaurantes ya que vienen de lugares donde está esa tradición y uno puede ver las calaveras y todo eso, y se hace ver a la muerte de esa manera, como que puede seguir habiendo un contacto entre una persona muerta y los vivos. Sin embargo, la palabra de Dios establece claramente que cuando una persona muere, ocurre un proceso en el cual se separa la parte material, que es el cuerpo, del soplo de vida, del aliento de vida, del espíritu de vida que Dios dio. Y entonces la persona, la conciencia de la persona simplemente ya no existe, desaparece. Y ahí tenemos nada más una situación en la cual la persona que ha fallecido ya no puede entrar en los asuntos de esta vida. El sabio Salomón dice claramente, su amor, su odio, su envidia, lo que sea como haya vivido, todo pereció cuando una persona ha muerto. Sin embargo, Satanás usa de ese tema que es tan doloroso a la vez para los seres humanos, tan misterioso, y él trata de sacar partido y beneficio de esto, porque es a través de esos espíritus supuestos de las personas que han muerto que él puede introducir sus enseñanzas. Ahora, pastor, cuando vamos a la Biblia, en la Torá, porque esto es bastante curioso, el día de ayer se hablaba de esto, de la Torá, en los 5 libros de Moisés, encontramos que Moisés escribió clara y directamente que cualquiera que intenta comunicarse con un muerto o con una persona muerta, un ser querido que ha muerto, en realidad se está comunicando con un demonio. Y esto lo traigo a colación porque en este folleto de estudio aparece una cita del Conflicto de los Siglos que resulta muy interesante. El Conflicto de los Siglos es un librazo. Si usted no lo ha leído antes, le invitamos a que lo lea. En el capítulo que habla sobre el estado de los muertos y sobre el desarrollo de las doctrinas que dan como verdadera, como que si realmente se pudiera vivir después de la muerte, dice lo siguiente: el acerto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Y quiero, pastor, traerle esta pregunta a colación respecto a esto. ¿Será que en realidad hoy en el siglo XXI, que nos consideramos más sofisticados, estamos cayendo en la trampa de
creer que, bueno, la Biblia decía que se hablaba con demonios, pero no, en realidad no es con demonios porque los demonios no existen, pero sí nuestros seres queridos siguen viviendo. Es complicado ese tema. Creo que en la época que vivimos, hermano Gerson, todavía las influencias satánicas se están manifestando, solo que están veladas. Ya no se usan esas palabras brujo, ya es una palabra que quedó como en lo antiguo, brujo o pitonisa, una de las palabras que usa la Biblia, encantador, sino que ahora son de maneras más sutiles y todavía las personas tienen problemas, tienen necesidades y cuando no pueden resolverlo, entonces muchos lastimosamente en vez de buscar a Dios van a este tipo de práctica. Yo recuerdo hace unos años atrás fui invitado a dar una campaña en Washington, en la capital de Estados Unidos, que en las últimas semanas ha sido noticia mundial. Y un día yo salí a caminar ahí del lugar donde me estaba hospedando. Yo salí a caminar alrededor para hacer un poco de ejercicio, también pues conocer un poco. Claro. Y me llamó la atención que ahí en la mera capital política del mundo, ahí en Washington, en época moderna, porque yo fui el que vi eso, allí había una casa donde hacían promoción que le podían leer la mano, el ojo y otras cosas más, y estaba la publicidad. Usted entraba a esa casa y tenía ahí unas luces así misteriosas y todo eso, y yo digo, qué interesante, el ser humano en pleno siglo XXI todavía está pensando que le pueden leer las manos y todo eso, pero la gente usa de esas cosas y piensan que no es tan desagradable. Incluso yo he escuchado, tal vez aquí en El Salvador no hay esa carrera, pero en otras universidades hay carreras de parapsicología. Así es cierto. Y parapsicología, o sea, que va a la par de, no es psicología, sino que ellos estudian cosas que tienen que ver con el ocultismo, pero ya no usan el nombre brujo. Voy a ir a estudiar para brujo en la universidad. Sí, no. Suena más profesional, voy a ser un parapsicólogo. Ajá, sí. Pero son influencias que Satanás se está metiendo. Hace años escuchábamos que, por ejemplo, una autora británica, Rowling, creo que es el apellido de ella, que escribió esa famosa serie o saga de Harry Potter, y fue uno de los libros más leídos en el mundo por los niños, y le aplaudieron porque y la felicitaron porque los niños pues ahora ya no querían leer, pero se encontraron nuevamente con la lectura a través de su libro. Pues cuando nos damos cuenta, a través de eso son influencias que el enemigo está metiendo. Y últimamente uno puede ver anuncios en las revistas y en otros lugares. Por ejemplo, es frecuente aún el uso del nombre de Lucifer. Ya aparece en series. Y entonces, ¿qué va haciendo eso, hermano Gerson? Eso va insensibilizando a las personas de tal manera que ellos no tengan temor al nombre de Lucifer, de Satanás, y más bien piensen que es alguien amigable, que es alguien a quien nos podemos acercar, y tristemente para la propia destrucción. Le pasó a Cas. Tal vez usted puede pensar, yo soy cristiano, fuerte, firme, pero las acechanzas del enemigo son muy sutiles, y si nosotros no estamos basados en lo que mencionó el hermano Gerson y lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si la Biblia no es la prioridad para mí, si la Biblia no es la base, estoy en peligro de ser arrastrado por esas influencias satánicas. Y bueno, con esto en mente, solamente queremos invitarle a usted que está en sintonía de esta transmisión a que ponga su vida en las manos de Dios. No tiene que ir a buscar respuestas en ningún otro lado, porque aquí están las respuestas. En la palabra de Dios usted va a encontrar el camino. Durante esta semana aprendimos también que temer a Dios tiene que ver con nuestra relación con Él como el soberano, como el poder supremo del universo, como la persona más importante del universo, pero que además se interesa por ti y por mí, que nos ama. Y por eso el verdadero temor surge de ese amor incondicional que Dios tiene por nosotros. No queremos
no queremos deshonrarlo, no queremos que Él sea deshonrado por nuestras acciones. Por eso, hoy le invitamos a que tome su decisión de caminar con el Señor Jesucristo, de darle su vida a Él y de dejar de escuchar las voces que están gritándonos a nuestro alrededor que nos separemos de Dios. Hay que ir al Señor. Y pastor, creo que necesitamos orar por esto, para que podamos ir al Señor hoy que todavía tenemos oportunidad. Amén. Les invitamos para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nosotros tenemos tu palabra. Tu palabra es la verdad y no tenemos que recurrir a ningún otro medio ni método para ver resultados en nuestras vidas. Solo tenemos que venir a ti, Señor, y esperar y confiar en ti. Amén. Bendice a cada persona que esté escuchando. Si alguien ha comenzado a caer en las garras del enemigo a través de prácticas ocultistas o espiritistas, oh Señor, sácalo antes de que el enemigo acabe con su vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.